Historia de las doctrinas económicas. 32. 10. Los años de la entreguerra. 1. Incertidumbre. En el título del libro de F. H. Knight, mencionado en el capítulo precedente, contiene una palabra importante que no había representado antes ningún papel en el pensamiento económico. Esa palabra incertidumbre puede valer muy bien para caracterizar a la economía misma en los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial. En cierto sentido, la teoría económica había sido extrañamente inmune al cataclismo. Sus doctrinas centrales, por lo menos tal como se enseñaron a generaciones de estudiantes, eran equivalentes a como habían sido durante algunas décadas. Pero en otro sentido, entró en el mundo de la posguerra duramente golpeada y machacada, pues ahora se ponía en tela de juicio en todas partes y en todos los momentos su relación con el mundo de la realidad y con los apremiantes problemas del momento. Seguían los refinamientos de la estructura teórica, pero el abismo entre esa estructura y las preocupaciones diarias del público, de los estadistas y hasta de un número cada vez mayor de economistas, se ensanchó dramáticamente. En la cuarta década del siglo se manifestó un impulso nuevo. Aparecieron señales de una nueva consolidación del pensamiento económico académico, de una reasunción del proceso de internacionalización de sus doctrinas y también, en cierta medida, de coordinación entre los problemas de la realidad y los escritos de los economistas. Pero en verdad habría de ser muy atrevido para decir que cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, la economía se había sacudido por completo la inercia de los años anteriores. Es imposible tratar detalladamente en pocas páginas del trabajo de ese periodo. Es preciso limitar severamente el alcance del presente capítulo. Mencionar todos los autores que hicieron aportaciones de importancia convertiría esta reseña en un mero catálogo. Por otro lado, en cuanto a los temas que han de ser estudiados, están limitados por la estructura de este libro, que excluye muchas ramas del pensamiento económico. Habrá que omitir una parte interesante del pensamiento de este periodo, los estudios que no se limitan a la esfera de los economistas profesionales. Es fácil pasar por alto las aportaciones más populares hechas a esta materia en el pasado. Por ejemplo, está justificada la omisión en una reseña breve de las interesantes ideas de Thomas Atwood o de la controversia bimetalista, pero ya es un poco más peligroso excluir la materia, que es asunto de discusión económica actualmente en periódicos y revistas. La heterodoxia de hoy en día puede parecer, en una fecha futura, tributaria indispensable de la corriente principal de la ciencia económica. Durante los años de la entreguerra, se difundió ampliamente la ciencia de que la teoría económica no estaba destinada a acometer los nuevos problemas planteados por la guerra. La Primera Guerra Mundial misma, naturalmente, dio un fuerte impulso a la intervención del Estado para reglamentar la vida económica. Esto produjo toda una cosecha de nuevos problemas específicos en el campo de la política económica y al mismo tiempo debilitó la influencia extraacadémica de la teoría económica, porque esta era todavía preponderantemente anti-intervencionista. El problema de conseguir el aumento del bienestar social con medidas económicas apropiadas mereció igualmente mucha atención. Esto fue en parte resultado directo de las obligaciones que se habían visto forzados a contraer los gobiernos en tiempo de guerra, y en parte consecuencia de los trastornos sociales y políticos producidos por la guerra y la revolución. A este respecto, también la supuesta indiferencia de la teoría económica consagrada fue causa de que un público impaciente perdiese gran parte de su fe en dicha teoría. Aunque hubiera muchas maneras de hacer ver con justicia que la teoría económica todavía era importante, problemas nuevos parecían pedir nuevos métodos. Este fue, evidentemente, el caso en dos de los problemas técnicos más importantes de la posguerra: el comercio internacional y la política monetaria.
La dislocación de las vías normales del comercio, los cambios en las relaciones de los deudores y acreedores internacionales y las nuevas unidades nacionales que se lanzaron a políticas de un nacionalismo económico extremista, crearon una tensión en el mecanismo prebélico del comercio y los pagos internacionales que ese mecanismo no pudo resistir. Muchos economistas sostenían que difícilmente podía afirmarse que la teoría económica hubiera sido socavada por problemas que fueran consecuencia de prácticas que no tuvieran en cuenta las conclusiones de la economía. Sin embargo, el efecto neto de concentrar la atención sobre los problemas prácticos fue ensanchar la brecha existente entre la teoría y las políticas, porque esos problemas no estaban planteados en forma que pudieran solucionarlos la doctrina consagrada. Consecuencia importante de esa situación fue la separación creciente de los mismos economistas en dos grupos: el de los que siguieron refinando las doctrinas centrales de la teoría de la elección y la producción, y el de los que se lanzaron al mundo de los negocios y se dedicaron a los problemas de la estabilización monetaria, del ciclo económico y de la política del Estado hacia la organización monopolista de los negocios. El grueso de los escritos económicos del tercer decenio, eruditos populares, versó sobre cuestiones de esa clase. Las ideas sobre reformas monetarias fueron particularmente abundantes. Se revivieron las doctrinas del siglo XIX e hizo su aparición toda una muchedumbre de escuelas nuevas de herejes monetarios. Iban desde proposiciones relativamente moderadas, que a veces tenían la aprobación de la opinión económica respetable, hasta programas de reforma de gran alcance, que recordaban más las ideas de Proudhon y de otros críticos sociales parecidos del siglo XIX. En otro tipo de libro sería un tema de estudio muy interesante, en particular las raíces sociales y políticas de las doctrinas monetarias de C. H. Douglas, las opiniones místicas del profesor Soddy sobre la riqueza y las deudas, y la propaganda de Silvio Gasell pro tierra gratis y dinero gratis. De cualquier manera, la viva discusión que esas opiniones suscitaron y los muchos partidarios que se les adhirieron, sobre todo en los años que siguieron inmediatos a la gran crisis de 1931, fueron tanto un síntoma como una causa agravante de la decreciente importancia y autoridad de la teoría económica. No quiere esto insinuar que la teoría económica propiamente dicha no haya sido afectada por los cambios sobrevenidos en el mundo circundante, pero los reflejos teóricos de los trastornos económicos y políticos de la última generación aparecieron con lentitud, y según veremos en el capítulo siguiente, solo ahora se han hecho plenamente discernibles después de la Segunda Guerra Mundial. Los efectos más directos se encuentran en el gran volumen de trabajo realizado durante los decenios tercero y cuarto en los campos estrechamente relacionados de la teoría monetaria y del ciclo económico, y en el del comercio internacional. Además, y no sin relación con lo anterior, el comienzo del cuarto decenio presenció una larga controversia sobre la teoría de la economía planificada, así como la revisión de la metodología de la economía misma. El examen detallado de las aportaciones nuevas a la teoría del ciclo económico cae fuera del propósito de este libro. Bastarán unas cuantas palabras para descubrir el trabajo intensivo que tuvo lugar en esos campos entre 1925 y 1935. El rasgo más notable de esa década es la combinación gradual de diferentes corrientes de ideas, en particular de las escuelas monetaria y no monetaria. En cada una de ellas, independientemente, se realizó mucho trabajo bajo la dirección de Hawtrey, Keynes y Robertson. El estudio de la relación existente entre los precios y la política monetaria y crediticia y las consecuencias de los cambios de una y otra sobre las condiciones de los negocios se refinó cada vez más. La investigación histórica y las encuestas oficiales reunieron mucho material para la comprensión de las implicaciones, tanto nacionales como internacionales, de las perturbaciones monetarias. El cuerpo de teoría que resultó de todo eso
aunque más refinado, muestra un claro parecido de familia con la doctrina inglesa tradicional, tal como surgió de las controversias que siguieron a las guerras napoleónicas. Entre tanto, construyendo sobre las bases de la teoría von Baukeriana del capital, muchos autores, principalmente en Escandinavia, Austria y Alemania, y en cierta medida también en los Estados Unidos, habían elaborado un aparato teórico para analizar los cambios de la estructura de la producción consecutivos a las fluctuaciones del nivel general de la actividad comercial. En las teorías que de ahí resultaron, se destacaron especialmente las desproporciones que se producen entre las diferentes ramas de la producción, principalmente entre las dedicadas a la construcción y producción de bienes de capital, por una parte, y las productoras de bienes de consumo de la otra. Estas investigaciones teóricas se vieron grandemente apoyadas por un aumento muy notable de estudios estadísticos. En este campo se pusieron a la cabeza los Estados Unidos, que desde entonces han conservado ese lugar. Los frutos plenos de esta actividad se advierten mejor en la obra final de Keynes. Vista retrospectivamente, puede decirse que una gran parte de ella preparó el camino para la aparición de teoría general. Pero ya en los comienzos del cuarto decenio era perceptible una función importante de varias escuelas ideológicas. El contenido de las fluctuaciones económicas se advirtió cada vez más en los cambios sobrevenidos en el uso de recursos entre consumo, existencias e inversión, mientras que a los factores monetarios se les asignó un papel importante, aunque no exclusivo, en la producción o en la propagación de dichos cambios. La aspereza de las primeras controversias entre las diferentes escuelas tendía a desaparecer, y en el periodo que siguió inmediatamente a la Gran Depresión, que al principio había exacerbado el debate, se vio una actitud más tolerante y ecléctica como rasgo característico del pensamiento económico en esta materia. No se serenó con la misma rapidez el debate metodológico que estalló en la cuarta década, debido, en parte también, sin duda, al estímulo de la depresión y el desempleo. Uno de sus aspectos fue el relativo a la economía de la planeación, en términos puramente económicos. La discusión versó sobre el problema de la medida en que puede lograrse una distribución racional de los recursos sin emplear el mecanismo del precio, o a la inversa, en qué medida y en qué forma sería necesario y podría ser continuado el uso del mecanismo del precio en una economía en que la mayoría de los recursos productivos son de propiedad colectiva. En su forma más pura, esta discusión tuvo su origen mucho antes de la Primera Guerra Mundial, y su punto de partida teórico fue el concepto del valor natural sustentado por Bieser. El debate recibió un fuerte impulso como consecuencia de haberse revivido la atención prestada al problema de la intervención del Estado, provocada esta, a su vez, por las fluctuaciones económicas en los años de la entreguerra. Los experimentos autoritarios de planificación económica realizados en Rusia añadieron un nuevo interés al problema. Por una parte, se hicieron algunos intentos para demostrar hasta qué punto podía fijarse desde arriba la norma del uso de los recursos de una comunidad, sin requerir una reglamentación completa no solo de los factores materiales de la producción, sino también del trabajo humano. Por otra parte, este tipo de intervencionismo fue criticado sobre la base de que no era posible la planificación parcial y que inevitablemente implicaba una dirección cada vez más autoritaria que llevaría al Estado servil. También se arguyó que aun cuando por ser imposible, la planificación no llevase a la servidumbre, tampoco garantizaría una distribución de los recursos tan racional y estable como la economía de mercado. Visto retrospectivamente, el debate parece un tanto innecesario, pero por no decir impertinente. La principal fuente de información sobre las posibilidades y los límites de la acción de la autoridad pública iban a ser, de una parte, el nuevo trabajo teórico asociado con la escuela keynesiana, y de otra, la experiencia efectiva de la acción gubernamental en tiempo de guerra. Sin embargo, otro efecto quizá más importante de lo que fue en esencia una
reconsideración del juicio económico acerca del dejar de hacer fue la atención renovada que se suscitó en torno a los problemas del campo y el método de la economía en general. Al respecto, la manifestación más notable en el periodo que precedió inmediatamente a la Segunda Guerra Mundial fue la aparición de un nuevo y más intransigente formalismo económico. Esto, en parte, puede considerarse como una rebelión contra la aceptación implícita del intervencionismo de gran parte del trabajo contemporáneo en el campo de la teoría monetaria y del ciclo económico, reforzada por los evidentes fracasos de muchas políticas gubernamentales restrictivas y nacionalistas en la tercera y cuarta década del siglo. En parte fue consecuencia de los perfeccionamientos de la lógica de la economía producidos por el mayor uso de métodos matemáticos. En resumen, la doctrina equivalía a proclamar la neutralidad de la economía vis a vis de los fines últimos de la conducta humana. Esta actitud fue muy influida por la nueva obra basada en la filosofía neokantiana y desarrollada por pensadores como Heinrich Richter y Max Weber. Su obra se dirigía a definir el material de la economía en una forma que reforzaba el carácter formal de los resultados teóricos. Quizá es natural que haya sido en la patria de Menger donde primero se comprendió la importancia de la nueva manifestación metodológica. Podemos considerar como el manifiesto de la misma el ensayo de Weber de 1904, en lo que se refiere en criterio para definir los campos de las ciencias, no las relaciones materiales entre las cosas, sino la conexión intelectual entre los problemas. Según Weber, la función de la ciencia social es proporcionar conceptos y juicios que no son realidad empírica ni representaciones de ella, pero que nos permiten ordenarla intelectualmente de una manera válida. Esta actitud la presentó de la manera más clara al mundo de habla inglesa el profesor Lionel Robbins en Essay on the Nature and Significance of Economic Science. La esencia de su pensamiento está expresada en estas palabras. No hay duda del significado del concepto equilibrio. El equilibrio es precisamente eso, equilibrio. No debe entenderse que esta frase quiere decir que quienes sustentan esas opiniones no tengan también algo que decir sobre los problemas particulares de la política pública. En realidad, el profesor Robbins, para mencionar a alguien, ha sido uno de los comentaristas más activos y agudos de muchas cuestiones prácticas, pero metodológicamente hablando, podría arguirse esos comentarios solo en parte pueden ser derivados de los problemas de la economía, que con datos suficientes, cuando más pueden demostrar las implicaciones de diferentes acciones. En parte, se basan en muchos juicios prácticos de los cuales puede el economista estar particularmente bien informado, pero que formula esencialmente como ciudadano y no como economista. Podría afirmarse que tal actitud no está fundamentalmente en oposición con el elemento liberal contenido en la tradición de la economía. En los fisiócratas y en los precursores de los clásicos ingleses, los elementos políticos del razonamiento económico tienen un carácter manifiestamente metafísico. Pero ya en Adam Smith y sobre todo en Ricardo, el carácter providencial del orden natural puede decirse que solo recibía culto de labios para afuera. El acontecimiento que finalmente libra a la economía de sus antecedentes filosóficos podría decirse que es, por lo tanto, consistente con la tendencia a basar los preceptos relativos a la política pública con el utilitarismo, en su sentido estrictamente pragmático. No tuvo esto efectos duraderos. En Inglaterra y en los Estados Unidos, donde fue mayor la actividad teórica, la tradicional resistencia a ahondar demasiado profundamente en los aspectos más filosóficos parece haber hecho a los economistas titubear explícitamente en cuanto a aceptar el reto de las nuevas ideas. Además, las energías estaban consagradas a los muchos problemas prácticos inmediatos planteados por la depresión. Sin embargo,
De un modo indirecto, el nuevo concepto del papel de la ciencia económica en el mundo real influyó por lo menos en una de las manifestaciones más importantes de la teoría económica pura, en la nueva formulación de la teoría del equilibrio. Esta notabilísima manifestación teórica específica que vamos a estudiar a continuación no apareció hasta mediados del cuarto decenio. Como repercusión de la crisis y la depresión, hubo un marcado aumento de actividad en el frente teórico. Al principio apareció un interés por las ramas más recónditas del pensamiento económico y se establecieron estrechas relaciones con la nueva discusión metodológica que ya hemos mencionado. Poco después se hicieron algunos refinamientos particularmente delicados en la teoría de la elección. Después, las ramas más manifiestamente realistas de la teoría, las que tratan de la competencia y la producción, empezaron a participar del Renacimiento. Y aún posteriormente, el problema más grande de la economía política clásica, la determinación del nivel general de la actividad económica, volvió a ser situado una vez más en el centro de la discusión teórica. Realmente, en este punto empieza a colmarse otra vez el abismo entre la teoría y la práctica económica.